Bueno, es fundamental para hacer este primer esquema, hacer una inscripción de la práctica social del periodismo dentro del conjunto de prácticas sociales que solemos llamar comunicación pública. Eso nos puede ayudar a corregir algunas de las deficiencias y dificultades que tenemos a la hora de definir qué es periodismo. Empecemos en este esquema por plantear que hay más comunicación, ¿no?, que comunicación humana. Ese es el primer elemento. En términos de sentido común, suele hablarse de la comunicación de energía o comunicación genética, de información, o de procesos de intercambio de información entre máquinas, o procesos de colaboración y rivalidad entre especies en los entornos ecológicos, y se habla también ahí de comunicación. Es decir, el término comunicación se emplea de una manera extendida para relacionar o para nombrar procesos de intercambio desde información hasta materia entre sistemas que están de alguna manera conectados, aunque no necesariamente integrados entre sí. Aunque también se habla de comunicación de fluidos, por ejemplo, comunicación bioquímica en procesos metabólicos en los organismos corporales y así sucesivamente. Es decir, hay una enorme variedad de procesos a los que les podemos designar o nombrar en clave o pensar en clave de comunicación. Y esos procesos no son necesariamente comunicación humana. Esta idea tiene una versión radical en algunas concepciones que plantean que en todos los aspectos y respecto a toda la materialidad existente hay comunicación, y dirá Benjamin en un texto muy bello titulado Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos, publicado en Iluminaciones, dirá Benjamin: en todo hay lenguaje. Es decir, por un momento, imagínese parándose al frente de un objeto, esta roca. Esta roca digamos, en la perspectiva de Benjamin, para decirlo de algún modo, desde esta perspectiva, hay una dimensión comunicable de esta roca. Antes del lenguaje verbal, hay elementos que la roca comunica. Muchos de esos elementos nosotros podemos intentar expresarlos en términos de lenguaje verbal. Es grande, designar el color, pero las palabras, el lenguaje verbal, son solo una superficie, la dimensión más superficial de lo que comunica la roca. Hay, por decirlo de un modo fuerte, hay una comunicación prelingüística de la roca y no reducible al lenguaje verbal. Y eso es fundamental para nuestra reflexión posterior sobre el periodismo. Veamos esta roca. Esta roca no es solo, digamos, hay un conjunto de dimensiones comunicables de esta roca que no se reducen a las expresiones verbales que hacemos de ella. O sea, nosotros podemos decir un montón de palabras y frases alrededor de esta roca,
su tamaño, es pesada, es irregular, tiene superficie. Y todo eso que digamos en términos de lenguaje verbal no contendría todo lo comunicable de esa roca. Hay dimensiones prelingüísticas de la roca que no son, que comunica esa entidad, lo que Benjamin llama espiritual, la comunicación espiritual de esa entidad, no son reducibles a sus dimensiones prelingüísticas, a las palabras con que la nombramos, y eso que comunica la roca es su lenguaje. Esa es la idea, digamos, de fondo. Esto tiene muy importantes consecuencias para la reflexión que posteriormente tenemos que hacer sobre periodismo. Por supuesto, debido a que la palabra, el lenguaje verbal tiene un peso muy importante en nuestras vidas, nos cuesta mucho imaginarnos un mundo o dimensiones de lo comunicable que no pasen por la palabra dicha o escrita. Hay una película muy bella, La Llegada, ¿no? Una película de ciencia ficción que tiene, entre otras, el mérito, ese podría ser el mérito de ponernos de cara, ponernos al frente de la posibilidad de un tipo de lenguajes no verbales, no lingüísticos, no representacionales, que permiten, en este caso, en esta película, manipular, por ejemplo, la estructura del tiempo. Es una película muy bonita, pero un buen ejemplo de lenguajes que no son palabras y que, sin embargo, que te permiten operar otras dimensiones, otras comunicaciones, por decirlo de alguna manera, o permiten expresar o comunicar o detectar las otras dimensiones comunicables de las entidades que nos rodean. Y justamente eso, el hecho de que hay dimensiones comunicables muy complejas en todas las entidades, no reducibles a la comunicación verbal, es lo que le da su riqueza a la comunicación humana. Hay menos comunicación humana que comunicación, pero la comunicación humana, a su vez, es mucho más que comunicación verbal y lingüística. Sobre este aspecto, vamos a meter el diente a continuación. Bueno, respecto a la comunicación humana, vale la pena aclarar que, a diferencia de lo que plantea Benjamin, que es un poco una suerte de inmanentismo, es decir, como si el lenguaje viniera de las cosas, de los objetos, y no más bien, o la comunicación viniera de las cosas y de los objetos, y no más bien lo ponen los seres humanos en los objetos. Trabajan con elementos de los objetos, pero lo ponemos los seres humanos, o mejor, los seres humanos no como particularidades, sino la historia humana, ¿verdad? Respecto a esta perspectiva, es preferible invertir los términos y sugerir, por un lado, que el trabajo humano y la historia humana son capaces de procurar una enorme diversidad de lenguajes, ¿no?, a partir de los objetos, los eventos inanimados o animados que sugiere Benjamin, y por lo tanto la comunicación humana es extraordinariamente variable, flexible y recursiva, como puede verse en el hecho de que leemos las estrellas, ¿no? Las estrellas nos hablan, pero también las hojas de té,
pero también ciertos iconos y signos y elementos del espacio, y hacemos que todo nos diga algo, ¿no? Entonces, ese que todo nos diga algo es realmente lo que le ponemos los seres humanos a través de nuestra capacidad de semiotizarlo todo. Eh, um, Ese es el detalle clave. Entonces, hay una enorme diversidad de recursos y prácticas de comunicación humana, ¿no? Pero de esa enorme diversidad de prácticas de comunicación humana, solo algunas son debidamente ritualizadas y formalizadas. Ese es el tercer elemento. Entonces, hay más comunicación que comunicación humana, pero hay más comunicación humana que comunicación instituida y ritualizada, formalizada, regulada, establecida históricamente y reconocida como tal por los seres humanos. Entonces vamos reduciendo, digamos, el espectro, el conjunto de objetos de este conjunto de conjuntos de los que estamos hablando. Imaginemos, por ejemplo, que algún día encontramos un calcetín como este en un mueble, encima del mueble al entrar a nuestra casa. De repente, después encontramos el calcetín situado otro día de esta manera. Y después de esta manera. Y nos volvemos suspicaces. Comenzamos a entender que el modo como se sitúa el calcetín, la disposición hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, es realmente un código secreto. Y un código secreto pactado entre dos personas, por ejemplo, dos niños, nuestros hijos, en nuestra casa. Resulta que cuando el calcetín está así, es una manera de mandarse entre los hermanitos el mensaje de que no hay que hablar del videojuego que jugaron esa mañana, porque pueden regañarles. Cuando el calcetín está así sobre el asiento, uno de los hermanitos sabe, le ha mandado el otro, sabe, el hermanito recién llegado a casa sabe, viendo el calcetín, que una pelea, por ejemplo, en el colegio clave y que hay que guardar el secreto. Cuando el calcetín así es que las cosas van bien, que no hay problema y que la mamá no está brava. Y así sucesivamente. De repente el calcetín se vuelve un recurso codificado. Pero esta comunicación humana ritualizada no es una comunicación humana pública y generalizada. La ritualización es el trabajo de formalización o instituir alguna forma de comunicación usando infinidad de recursos de comunicación. Cada recurso permite lo que de alguna manera se insinúa en el texto que leímos de Benjamin, permite infinitas rutas de comunicación o lenguajes inconmensurables, dice Benjamin. Y eso nos da una idea de cuán amplia y diversa pueden ser los recursos de comunicación humana. Recuérdese la preciosa novela testimonial de Jean-Dominique Bauby, La escafandra y la mariposa, ¿no? Es un testimonio autobiográfico de Jean-Dominique Bauby. Él sufre un accidente automovilístico y queda tendido en una cama durante meses, cuadrapléjico, y usando como único recurso uno de sus párpados que puede moverse,
y con la ayuda de una asistente o un asistente, hombre, mujer, no lo recuerdo, dicta usando el párpado para indicar qué letra elige para construir las palabras. Entonces mueve el párpado y dice, esa es la letra que me corresponde, mientras la persona le va señalando las distintas letras del alfabeto. Esa es la que necesito. Usando este mecanismo, párpado más indicación de las letras en un tablero por un asistente, dicta este documento, este testimonio, que es un documento pues muy conmovedor, digamos, muy bello. Posteriormente, tras terminar el texto, muere Dominique, Jean Dominique. Entonces, como se puede ver, los recursos expresivos y los modos de formalizar y de cantar esos recursos expresivos, instituirlos, ritualizarlos, hacerlos repetibles, es a lo que llamamos formas instituidas de comunicación. Entonces tenemos formas de comunicación instituidas, y algunas de esas formas de comunicación instituidas o ritualizadas, formalizadas o repetibles, algunas se vuelven formas instituidas de comunicación pública. Veamos un ejemplo un poco traído de los cabellos, pero suficientemente ilustrativo. Supongamos que a alguien se le ocurre usar la rosa de los vientos y añadir a la rosa de los vientos el círculo cromático. Y se le ocurre que va a combinar estos dos elementos, las posiciones en la geometría, en el espacio, con los tipos de colores que debe dotarse un espacio específico. Y codifica a partir de estos dos elementos algo así como una cromatografía espacial y un conjunto de reglas de cómo deben ser edificados y adornados los entornos y los espacios, armonizándolos según orientación espacial y según gamas cromáticas, el círculo cromático. Y decide que todos los objetos, ciertas zonas al sur del espacio, en una casa, en una finca, en un jardín, deben ser enriquecidos, deben moverse hacia tonos amarillos, mientras que los objetos situados hacia el occidente deben ir de una gama que va del amarillo al verde, y los situados al norte deben ir de una gama que va del verde al violeta, y al este del violeta al rojo. Y a partir de eso comienza a construir un conjunto de códigos más o menos sofisticados de cómo equilibrar, por ejemplo, fuerzas azules, espacios muy densos en azul, con dotaciones mobiliarias, por ejemplo, en amarillo, o jardines para armonizar los jardines, rosas rojas deben estar combinadas con flores margaritas, digamos, necesariamente, y así sucesivamente. Y después este procedimiento, este manual, esto termina manualizado en algo así como el manual de las geografías cromáticas, el poder del color y la orientación espacial en la arquitectura. Y este manual se extiende y se formaliza y se generaliza.
Bueno, ahí tenemos una forma instituida de comunicación pública, ¿no? Que, que empezó como una invención chiquita, menor, restringida. Eh, es interesa ver eso. Digamos, hay formas emergentes de comunicación instituida que se pueden volver públicas o generalizar con el paso del tiempo, dependiendo de circunstancias y condiciones institucionales adecuadas para ello. De cómo algunas de estas formas instituidas de comunicación pública se convierten posteriormente en medios de comunicación. Vamos a hablar en el siguiente apartado. Ahora, ahora imagínense el siguiente escenario. Imagínense siglo XIII, siglo XII europeo. Imagínense la vida cotidiana en estas ciudades, en estos pueblos de 10.000, 5.000, cuando más 100.000 habitantes. Imagínense que el ejemplo con que ilustré esta sesión, en la que menciono cómo se pueden inventar pequeños medios que después se generalizan. Imagínense que en la vida cotidiana medieval, ¿no?, las personas inventaban infinidad de medios de comunicación, formas instituidas y ritualizadas de comunicación muy vigorosas, muy diversas. Bien, solo algunas de esas formas alcanzan a generalizarse, ritualizarse vigorosamente, extenderse, y solo algunas de esas formas instituidas terminarán convirtiéndose en medios de comunicación formales, reconocidos como tales. De eso se trata el curso. En parte, el curso, la primera parte del curso se va a ocupar de identificar juntos algunas de esas viejas formas de comunicación instituidas, públicas. En la cultura medieval, no vamos a ser medievalistas, no tengo yo formación como historiador para hacer tener semejantes pretensiones, pero vamos a hacer un reconocimiento intuitivo de algunos de esos elementos, haciendo un pequeño trabajo menor, chiquito, de identificar en algunas imágenes formas de comunicación presentes o reconocibles en esas imágenes. Mucho de ese acumulado de medios de comunicación, todas esas formas de medios de comunicación, de esos montones de formas de medios de comunicación que vamos a reconocer juntos, solo algunos terminan transformándose en medios de comunicación formales, estructurados, permanentes. Lo común a todos estos medios de comunicación que vamos a observar en la primera parte del curso es que son medios artesanos, no son industriales, son preindustriales. Solo algunos medios de comunicación preindustriales, solo algunas formas instituidas de comunicación preindustriales conquistan o se transforman en medios de comunicación industriales posteriormente. Esa transición, cómo ocurre que algunos sí y otros no, es parte de lo que contaremos en el curso. Entonces, esta imagen en nuestro cuadro acerca de, este esquema de grupos cada vez más amplio, en que hay más comunicación que comunicación humana, más comunicación humana que comunicación instituida ritualizada, y más comunicación instituida ritualizada que comunicación instituida pública. Y hay más comunicación instituida pública que medios. Es lo que vamos a entender en particular en la próxima sesión del curso.